certeza en la búsqueda de la verdad. Muy buenas noches, estimados oyentes. Bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. A partir de este momento nos disponemos a compartir con todos ustedes un tema, una investigación que nos sirva de herramienta para seguir avanzando por el camino de la real esencia de la verdad. Aquí en este programa se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Es decir, cada 8 días, los viernes a las 7:30, aquí en www.rcpc.co, la mesa de investigaciones de Descubriendo comparte una temática para ser considerada por sus oyentes. No se pretende presentar como una verdad absoluta, es más bien una propuesta que ustedes deben pasar por el filtro de comprobación más grande que tiene el hombre, su propia inteligencia. Hoy estamos compartiendo con ustedes Salim Hasir, nuestro compañero Jesús Barón no ha llegado todavía, pero también está Jorge Isaac y Juan Manuel Pombo. Y el tema que hemos preparado para todos ustedes en el día de hoy tiene que ver con Cristo y su iglesia. Vamos a hablar de la verdadera iglesia de Cristo. Se tiene por costumbre pensar que luego de una conversación, luego de un contacto, de un diálogo entre Jesús y sus apóstoles, exactamente cuando les preguntó quién creían ellos que era él, la respuesta de Pedro originó desde allí toda una creencia en la que se nos ha enseñado que cuando Jesús le dice a Pedro que sobre él edificaría una iglesia, empezaba la iglesia católica, la gran iglesia católica. Vamos a cuestionar eso hoy, si es así, si no es así, si hay una iglesia, cuál es la iglesia, en fin, de eso vamos a tocar hoy, vamos a investigar y compartir con todos ustedes la temática para el día de hoy. Estamos transmitiendo en vivo a través de www.rcpc.co, a través también de la aplicación para teléfonos Android RCPC Lite, y también estamos en Facebook Live, en vivo indirecto a través de Facebook, del Facebook de Radio Cultural Planeta Conciencia. Pueden vernos aquí en vivo indirecto en la cabina de sonido de RCPC. Saludamos a varios de nuestros oyentes en el Facebook, como Ronnie Rivera, como Ana Belandria, como Cristian David, como Damián, Enrique Quique ya se conecta, Nirvana María, Gladys Girón, todos ellos un fuerte abrazo, y también recuerden que pueden compartir con nosotros a través del chat de rcpc.co, como Derely lo hace, diciéndonos buenas noches, en sintonía desde Houston. Un abrazo de corazón, fuerte abrazo para ti también, Derely, y bienvenida a Descubriendo. También dice otro oyente, prevenida y atenta en el inicio del programa Descubriendo. Bueno, ya todos estamos listos y dispuestos a compartir esta temática muy importante. Yo diría que no tan interesante como importante, puesto que fueron palabras que fueron selladas hace mucho tiempo y que en algunas oportunidades no tenemos la certeza de lo que han significado, lo que trató de decirnos Jesús en ese momento. Hola Jorge, bienvenido a Descubriendo. Hola Neil, buenas noches a mis compañeros aquí en la mesa. Y bueno, retomando otra vez aquí Descubriendo, tenía varios programas que no venía. Un programa muy interesante en donde se ha transgiversado, por decirlo así, la palabra iglesia, y hoy veremos qué era lo que verdaderamente el Cristo nos quería decir cuando edificáramos una iglesia. Bien, bienvenido Juan a Descubriendo. Bueno, un saludo para la mesa de trabajo y para todos nuestros oyentes que ya están aquí cumpliendo el compromiso todos los viernes a esta misma hora. Y bueno, decirles que se queden aquí pendientes porque vamos a estar analizando este gran tema de qué es una iglesia y cuál es su verdadero significado. Hola Salim, bienvenido. Hola Neil, saludo a mis compañeros y a los oyentes que están ya a la espera del tema que vamos a desarrollar, que tiene mucha importancia porque, como tú lo decías, fueron unas palabras que sellaron desde ese momento un mensaje y un mandato, ¿no? Porque le dice a Pedro que sobre él edificaría la iglesia, sobre esa piedra.
Hoy es interesante porque vamos a reflexionar sobre la cita, sobre los símbolos que allí se dijeron y sobre todo si realmente la humanidad entendió el mensaje. Así que sean todos bienvenidos. Muy interesante. Ya llegó nuestro compañero Jesús Barón. Bienvenido, Jesús. Buenas noches, Ney. De igual forma, la mesa de trabajo y nuestros oyentes. Ya estamos listos para iniciar con toda la disposición a entender los símbolos y el mensaje que nos da este interesante programa del día de hoy. Le decía a mis compañeros que es un tema más que investigativo. Bueno, por supuesto, tiene ese componente, pero muy importante en el tema de interpretación. Saber interpretar lo que fue escrito hace mucho tiempo. Y uno de los retos es que esta interpretación pueda ser libre de cualquier dogma religioso que se haya constituido en la mente de cada uno de nosotros. A lo que invitamos también a los oyentes a liberarse por un momento, por un instante, de aquellas doctrinas religiosas que hicieron un trabajo en el sentido de instaurar en nuestra mente la creencia de lo que es una iglesia, de lo que significa la iglesia en el tema de las religiones. Ok, entonces empecemos, y una de las cosas que tenemos que hacer para abordar el tema es entender qué significa el término iglesia. ¿Qué es una iglesia? ¿Cuál es la etimología del término? ¿Qué significado tiene? Y con base a eso, pues vamos a comenzar a descubrir ciertas cosas. Muchachos. Bueno, la palabra iglesia o el término iglesia tiene varias definiciones o varias interpretaciones que se le ha dado en el tiempo. Voy a comenzar con una de ellas, que es la palabra iglesia, pero desde el ámbito de la organización. La iglesia refiere tanto a una comunidad local como a una institución que agrupa a cristianos de una misma confesión. En sociología, este término designa a un grupo religioso institucionalizado y con vocación universalista. Dentro de lo que es la etimología, la palabra iglesia proviene de la voz griega eclesia, transliterado como eclesia, que también se modificó al latín para hacer su pronunciación un poco más sencillo, ¿no? El sustantivo posee una doble herencia de significado en la Biblia. En el ámbito del mundo europeo occidental helenístico no cristiano, denotaba una asamblea o reunión de ciudadanos congregados en razón de una convocatoria pública, generalmente el llamado de un mensajero oficial o heraldo. Para asuntos usualmente de orden político, se entiende de esta manera en pasajes bíblicos como el de en Hechos de los Apóstoles, en el 19:32, por ejemplo, cuando dice: y otros gritaban otra cosa porque la iglesia estaba confundida y la mayoría no sabía por qué se habían reunido. Esto lo dice en Hechos 19:32. Por ejemplo, en la Septuaginta, que es aquella traducción del Antiguo Testamento, traducido al griego, se empleaba frecuentemente para traducir la voz hebrea o cajal, transliteración que se refiere a la congregación de Israel o el pueblo de Dios, como por ejemplo lo dicho en Salmos 22:22, cuando dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio del cajal, te elevaré. Ellos traducen esto como iglesia también. Así, iglesia en algunos pasajes del Nuevo Testamento podría combinar ambas ideas, la hebrea y la griega, o solo una de ellas, dando por eso un profundo y complejo significado de las palabras de Jesús a Pedro, recogidas en el Evangelio de Mateo 16, cuando le dice a Pedro que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, básicamente, estimados oyentes, en la definición que he dado, normalmente se conoce iglesia como la congregación o una comunidad que gira o se reúne en torno a enseñanzas cristianas que predican o practican dicha confesión religiosa, pero desde el punto de vista etimológico, el término iglesia proviene del griego, que significa eclesia, y era básicamente una reunión, una asamblea. Bajo la condición de la etimología del término significa reunión. No tiene que ver no necesariamente con religión. Ser religión. Exactamente. Es decir, cuando unas personas se reúnen, inmediatamente a eso, de acuerdo al término en el griego, sí, que es eclesia con doble K, eclesia, doble C, se produciría, ¿no? Se generaría
el hecho de que varias personas estén en torno a alguna situación. Alguna situación, como dice aquí, de que tuviera que ver con la sociedad, cualquier tipo de situación. Ok, buscando el término en la Biblia, encontramos que no se menciona el término iglesia en el Antiguo Testamento. Solo aparece en el Nuevo Testamento y aparece por primera vez dentro de los 4 evangelios, aparece solo en Mateo y justamente en la cita donde Jesús tiene el diálogo con Pedro, y donde aparece más efectivamente es en las cartas paulinas y en lo que le llaman el quinto evangelio o Hechos de los Apóstoles. Evidentemente se entiende que se encuentra más en Hechos de los Apóstoles y en las cartas paulinas, porque si hizo algo Pablo de Tarso fue crear las iglesias, las comunidades cristianas. Entonces, de allí se entiende por qué encontramos más el término en Hechos de los Apóstoles y en varias cartas de Pablo. Pero curioso es que no aparece en ningún momento el término iglesia en el Antiguo Testamento. Sí, además de lo que acabo de mencionar, hay otro concepto de iglesia que se tiene a la denominación de un tipo de templo destinado al culto religioso, pues para las personas, ¿no? Cada edificio con esa función recibe la misma denominación que la asamblea o reunión de fieles que acuden a él, y que la institución eclesiástica, así como otras acepciones. Hay muchos tipos de iglesias desde el punto de vista arquitectónico. Según su importancia y función institucional, una iglesia cristiana con dependencia de que sea un edificio aislado o pertenezca a un conjunto religioso puede ser denominado como iglesia catedral, iglesia primada o primacial. También están las basílicas. Dentro de estas están las basílicas mayores y las basílicas menores, la iglesia colegial o colegiata, está la iglesia decanal, la iglesia parroquial. Están otras como la pontificia, la iglesia patriarcal, la iglesia arzobispal, la iglesia arciprestal, la iglesia magistral y la iglesia docente. Bueno, entre otras que se pueden encontrar, pero en esta definición, estimados oyentes, ya vemos cómo el término se adapta o se adopta más bien para lo que tiene que ver con los edificios o los lugares donde se reúnen las congregaciones católicas o cristianas. Así que hay una referencia o asociamos el término iglesia a una organización religiosa y también a un edificio, a un lugar. Vamos para la iglesia, vamos para el templo, o voy para la iglesia católica o la iglesia protestante, ¿no? Se asocia el término tanto a una organización religiosa como a un lugar donde se congrega un edificio. Claro, también por otra parte, también vemos que esta palabra también tiene otro concepto, que es la iglesia matriz, que se divide en 3 partes. La primera parte dice, como título de distinción para iglesias establecidas originalmente como la primera misión de una región. Bajo esas circunstancias es considerada la iglesia matriz de todo Sudamérica, que vincula a los países de Venezuela, Bolivia, Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile. En segundo lugar, es un título de distinción de importancia jerárquica. Por ejemplo, en la Iglesia Católica, la Iglesia Matriz Mundial Ecuménica es la Basílica de San Juan de Letrán, en italiano Basílica de San Giovanni in Litrano, Iglesia Catedral de Roma y sede del Papa. Y la tercera variante de uso se relaciona con las iglesias de varias órdenes religiosas, órdenes reales u órdenes cívicas. Por ejemplo, la Capilla de la Virgen en la Calle es la iglesia matriz de la provincia eclesiástica de Chicago y de la Sociedad de Jesús, principal iglesia de los jesuitas, y en particular esta provincia incluye Indiana, Kentucky y Ohio. O sea que las personas que se congregan en Kentucky, Indiana y Ohio también pueden ir a esta variante que es la iglesia ubicada en Chicago, la Sociedad de Jesús. Lo que tú dices ya es un concepto más grande que reúne varios tipos de son las iglesias matrices, exacto, que reúne a varias. Bien. Puede reunir a varias. Miren, hay una pregunta de un oyente en el Facebook Live que me llama poderosamente la atención. Y él dice, para poder interpretarlo, ¿alguno de ustedes domina el arameo?
Ninguno de nosotros domina el arameo, no es nuestro idioma. Eso no quiere decir que tengamos que hacernos preguntas y buscar respuestas. Y ese es uno de los problemas que tenemos como humanidad. Creemos que para poder entender ciertas temáticas tenemos que tener estudios avanzados. Y cuando sabemos que no los tenemos, entonces no hacemos ningún tipo de estudio, ningún tipo de reflexión y se lo dejamos solo a los que sí saben. Ojo con eso, porque pensar que las respuestas las tienen los que sí saben es justamente el mecanismo de adoctrinamiento que ha existido desde hace mucho tiempo. Aquí tenemos que ser lo suficientemente objetivos y entender que tenemos la inteligencia, la capacidad para interpretar lo que hace mucho tiempo se dejó. Pues si no, no tendríamos que hacer este programa, porque ninguno de nosotros habla arameo. Claro. Medio hablamos el español. Sí, además que digamos que bueno, la pregunta, y yo también he escuchado esas posturas de alguna forma hacia personas que intentan interpretar la Biblia, pero se saca el argumento de que bueno, eso estuvo escrito principalmente en arameo, tienes que traerme los textos originales y comprobarme que allí dice eso, obviamente saber yo traducir el arameo. Sin embargo, yo pienso que ese análisis en estos tiempos ya no tiene peso, porque la Biblia ha sido traducida tantas veces, incluso en el mismo arameo estaba sujeto a interpretaciones de personas de aquella época que escribieron esos libros con interpretaciones suyas de lo que ocurrió. Sin embargo, no quiere decir, como tú decías, que nosotros hoy, ya en pleno siglo XXI, no podamos hacer una interpretación. Claro. Ahora, otra cosa que tenemos que tener en cuenta, primero, recordemos que esos textos arameos, que se supone que era el lenguaje de Jesús en su momento, arameo y el hebreo en algunos casos, pero todos esos textos, incluso antes de Jesús, fueron traducidos al griego, en lo que se llamó la Septuaginta. 70 versores hebreos pasaron del antiguo hebreo, del arameo al griego, ¿verdad? Luego, más adelante, cuando ya nace la Iglesia Católica, se pasa del griego al latín. Han habido varios cambios. Por supuesto, en los cambios han habido muchas modificaciones. Sin embargo, es importante comprender que para nosotros tener una comprensión de alguno de los temas de la Biblia, en este caso estamos tocando el tema de la iglesia, no hay que solamente tener el conocimiento de la Biblia. Y la mesa de trabajo de Descubriendo se ha caracterizado por investigar, leer y estudiar diferentes documentos apócrifos e históricos que han generado en nosotros, y sabemos que en los oyentes que lo han logrado hacer, una visión amplia de la situación que nos permite arriesgarnos en interpretaciones. Por supuesto, esas interpretaciones tendrán que ser consideradas por los oyentes en lo que ellos también logren entender a través de sus propias investigaciones. De eso se trata, y eso es lo osado Descubriendo, y eso es lo osado que hombres pensantes en este momento deben disponerse, no como lo decíamos en el último video que hicimos. ¿Quiénes son los capacitados para hablar del cuerpo humano? Pues los médicos y científicos. Entonces yo no puedo, porque como no estudié, entonces tengo que pagarle al médico para que me descifre. Quedo sujeto. Pero si yo tengo la inteligencia para estudiar, para reflexionar, para averiguar, de pronto no con la profundidad que tenga el médico, pero puedo entender varios temas. Y así en muchas situaciones. Por ejemplo, en el tema de la economía. Recuerdo que uno de los conocimientos que hemos aquí ofrecido a nuestros oyentes es la falsedad del sistema económico. Y ninguno es economista aquí. Y resulta que toda la ciencia económica y el enredo de la ciencia económica está hecha para que la gente no se interese por esos temas porque considera que no los va a entender. Y resulta que cuando se explica el principio básico de la economía, se da uno cuenta que nos tumbaron, que nos robaron, que nos engañaron, porque nos arriesgamos. Y esa reflexión, aprovechando la pregunta de Carlos Cartagena, me parece muy, pero muy importante en los buscadores de la verdad ahora. Recuerden que hay 3 tipos de hombres y uno de ellos es el que lo duda y sistematiza todo. Y ahí queda estancado, no avanza, porque no le imprime a esa investigación la lógica y sentir de la inteligencia que heredamos desde el origen, que está dentro y que no es mental. Es una inteligencia que surge de la misma genética inteligente que tenemos todos. Jesús, se te escucha eso cuando mueves ahí. Eso. Yo quería aportar un poco
los contextos que se está hablando sobre el tema del arameo, ¿no? Dentro de la investigación hay una Biblia que se llama la Biblia del Oso, que es una de las primeras traducciones que se hace del hebreo al español, no siendo la única. Y salió una versión, o sea, está escrita en el español antiguo. Salió con hecho de la conmemoración de los 500 años del descubrimiento de América en 1992. Salió esa versión al público. Es muy escasa y es de colección. Sin embargo, hemos tenido acceso a este documento y ahí la fiel traducción, porque a mí me llama la atención el término del tema de la investigación de hoy, ¿no? Entre iglesia y templo y asamblea. Y quise buscar lo que relaciona a lo que dice de iglesia, sí, en la traducción está textualmente como iglesia. Pues sí, está textualmente como iglesia, más la aclaración que se acaba de dar, Salín, lo que es el significado, que es una traducción casi que del griego, que significa una reunión o asamblea de iglesia. Entonces, hay muchos términos en la Biblia que llaman la atención para poder darle a nuestros oyentes dentro de la investigación algo que sea soportado dentro de lo que se tiene dentro del registro de una traducción casi que fiel. En esta Biblia, por ejemplo, la S está escrita como F y nos da casi que es la traducción de Casiodoro de Reina, pero al español. Entonces quería como aportar eso dentro de la inquietud que tiene nuestro oyente, porque es importante definir los términos tal como no tienen casi adulteración, porque ustedes saben que la Biblia ha sido motivo de muchas correcciones, y en esas correcciones pues se cambia mucho el sentido de lo que significa la oración. Claro. Entonces mucha gente en la actualidad entiende la iglesia como un edificio, un lugar o una institución religiosa. Esta no es la definición bíblica de lo que es una iglesia. La palabra iglesia viene de la palabra griega, como nos enseñó Salín, eclesia, que significa asamblea. Es decir, que el término original en sí no tiene nada que ver directamente o solo con una religión, una reunión donde se vayan a hablar temas de algún tipo de religión. O también se le puede llamar eclesia como una convocatoria. Es decir, nosotros aquí estamos reunidos. Y esto también podría llamarse, dentro del término griego original, iglesia o iglesia. La raíz del significado de la palabra griega o iglesia no es un edificio, sino gente, personas. Es irónico que, a pesar de esto, cuando se le pregunta a las personas a cuál iglesia asisten, usualmente ellos dicen la iglesia bautista, la metodista, la católica, bueno, cualquier denominación, asociando inmediatamente el término a una organización religiosa. Sí, muchas veces ellos se refieren a una denominación o incluso a un lugar, a un edificio, un templo o una mezquita, cualquier cosa de esta. Dice entonces una claridad Romanos 16:5 cuando nos menciona salud también a la iglesia de su casa. Cuando en Romanos Pablo dice salud también a la iglesia de su casa, pues nos hace referencia que hasta en la casa puede haber una asamblea o una convocatoria o una reunión, no específicamente en un edificio especial bajo unas condiciones especiales. Así que iglesia como tal sería la reunión de personas para tratar un tema específico, que es un tema que para todos los asistentes es interesante o es necesario tocar. Bien, entonces allí comenzamos a aclarar esa parte de lo que significa la iglesia. Pero me gustaría entonces que tocáramos el primer versículo donde aparece ese término en el Nuevo Testamento, porque como decíamos ahorita, no aparece en el Antiguo Testamento. Sí. Mateo 16, del 13 al 19, dice, y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les dice, ¿y vosotros, quién diceis que soy? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre,
mas mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, allí donde aparece por primera vez La palabra. el término iglesia en el documento bíblico. En Mateo 16, exactamente, del 13 al 19. Al 20, al 19. Al 19. De allí otra vez salta a Mateo 18 y bueno, ya cuando ustedes toman el Hechos de los Apóstoles o cartas de Pablo, bueno, ahí se utiliza más. Pero nos llama la atención porque ahí, en ese diálogo empezó todo. Ahora vamos a entender qué pasaba en ese momento y por qué la pregunta. Resulta que dice que viniendo Jesús de la región de Cesarea de Filipo, hizo una pregunta a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Refiriéndose a quién dice la gente Que era él. que era él, o lo que se conocía también como el Hijo del Hombre. Esa pregunta la hace después de que los discípulos ya habían caminado y enseñado lo que en principio le había entregado Jesús. Ellos dijeron varias cosas, la respuesta, ¿no? Unos dicen que tú eres Juan, otros dicen que tú eres Elías, que eres Jeremías, que eres algún profeta, ¿no? Un profeta de la antigüedad. También dejando claro la respuesta que la gente sabía y conocía del proceso de la reencarnación, porque cuando contestaban que eran personajes que ya habían muerto, entonces significa que sabían que podían regresar. Por eso le dijeron así. Pero luego Jesús hace una segunda pregunta, y es Más directa. ya más directa. Se la hace a ellos, a los apóstoles. Dice, ¿y quién creen ustedes que soy yo? ¿O qué dicen ustedes que soy yo? Ninguno de ellos respondió. El único que respondió fue uno de los apóstoles llamado Simón Pedro, dice aquí, Simón Pedro. Dijo, tú eres el Cristo. Esa fue la respuesta que dio Simón, que era el nombre original de él. Simón, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús. Es decir, que la respuesta de Jesús fue por la respuesta entregada por Simón. Entonces le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, desde ese momento le dice, que tú eres Pedro. Entonces ya adquiere un nuevo nombre. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre cuál roca? Pedro. El hombre que respondió o que pudo tener la claridad a quien tenía enfrente, al Cristo. Es decir, que quien reconoce al Cristo, escuchen bien esta parte, amigos oyentes, quien reconoce al Cristo, entonces sobre él se puede edificar la iglesia. Porque así fue lo que le dijo Jesús, ¿no? Y las puertas del Hades no prevalecerán, o como tú lo leíste en la Biblia que tienes, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y te daré a ti las llaves del reino de los cielos. Es decir, que la condición de edificar la iglesia sobre quien reconoce al Cristo, inmediatamente conoce el reino. Entonces, conoce el reino y no prevalece el infierno sobre él. Entonces aquí también la palabra iglesia toma otro nombre, por decirlo así, o toma otro, de las tres que habíamos dicho, toma otro espacio más. A ver. Porque dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Estamos hablando de que la piedra es Pedro, ¿cierto? O sea que la piedra es el hombre. Pedro es un hombre, exacto. Sí, y entonces sobre él edificará su iglesia, o sea que el hombre también es una iglesia. Ok, esas son las conclusiones que vamos a sacar. Sí. Apenas estamos en la parte inicial intentando primero definir qué significa el término iglesia, y ahora estamos trayendo el primer versículo que en el Nuevo Testamento toca el término iglesia y tratando, porque de pronto algunos oyentes nunca hayan escuchado, o si lo han escuchado de pronto no con detalle del versículo. Y las consecuencias de por qué Jesús le dice a Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia, la iglesia de Cristo. Bien,
este versículo es el que ha utilizado la Iglesia Católica para asegurar, para enseñarnos, para decirnos que allí empezó el primer papa. ¿Sí? La Iglesia empezó con Pedro, así que ese es el primer papa. Por eso cuando uno dice que Constantino fue el papa, para el creyente religioso católico es una ofensa, ¿no? Porque el primer papa fue, según la creencia religiosa católica, fue Pedro. Ahora, esta reflexión no la estamos haciendo desde el punto de vista del protestantismo, porque el protestantismo también allí tiene sus reservas y sus cosas. A mí también hay algo que me llama la atención de este versículo, y es lo que tú decías. Ajá. Ahora, Neil, que cuando Pedro en ese momento reconoció a Jesús como el Hijo del Dios viviente, fue reconocido por Jesús como una iglesia. Pero en ese momento ese reconocimiento lo hizo Pedro porque lo tenía enfrente. Pero ahora, después de tanto tiempo, nosotros no tenemos a Jesús enfrente. ¿Cómo nosotros lo podemos reconocer a él para hacernos iglesia? Bien, ahí entonces vamos entendiendo poco a poco de qué se trata el versículo, Salim. Sí, bueno, ahí el supuesto origen de la Iglesia Católica, que bueno, en varios programas hemos tocado ese tema de Constantino y todo lo que ocurrió en el 325, en el Concilio de Nicea. Incluso hicimos un documental que está montado en el canal de YouTube, el origen, la iglesia surgida en el Concilio de Nicea. Y ahí explicamos todo lo que sucedió, ¿no? Todo el contexto histórico de aquel imperio romano, de Constantino, como las jugadas que hizo para poder crear en ese momento la religión naciente. Pero no solamente el proceso de, digamos que de crear esa verdadera iglesia de Cristo fue por parte de la Iglesia Católica con esa cita, sino que recordemos que más adelante, ya en los años 1500, con la famosa protesta de Martín Lutero, con sus 99 tesis, que eso generó una revolución por la inconformidad que tenía él y muchas otras personas de cómo la Iglesia Católica iba llevando la enseñanza dejada por Jesús. Ellos se levantaron, hicieron esa protesta y se apartaron, ¿no? Tomaron las escrituras y según ellos desde ese momento le dieron la interpretación real. Por ejemplo, eso que estamos analizando y que tú acabas de analizar de que Pedro no fue el primer papa, eso es algo que se tiene como, digamos, se contempla en la interpretación dentro de las religiones protestantes. Ellos dicen eso. Por eso la claridad que tú hacías de que no lo hacemos el análisis desde el protestantismo. Entonces ellos aquí, además de otras cosas, por ejemplo, excluyen el rosario, la repetidera en los rezos, las imágenes, es decir, ajustan desde ese momento un poco su doctrina más hacia lo que originalmente ellos interpretaron. No, pero incluso no solamente buscando la fidelidad del cristianismo, sino buscando la fidelidad al judaísmo. Al judaísmo, sí. Al judaísmo. Al judaísmo, porque allí dentro del protestantismo, casi no me sale la palabra, se hace otra jugada, ¿no? Se excluyen libros de la Biblia, libros importantes que sí están en la iglesia, en la Biblia católica, y bueno, la corriente se transforma, por así decirlo. Pero de ahí en adelante surgieron varias, no solamente fue lo de Lutero. Recordemos que cada personaje que fue apareciendo, digamos que tomó las escrituras y las reinterpretó. Uno de ellos fue Joseph Smith, fundador del movimiento mormón. ¿Qué pasó con este señor? En 1830 dice la historia, ¿no? Que él tuvo una revelación de Dios a través del arcángel Gabriel, eso cuenta la historia. Y en la revelación se le dice que él sería el fundador de la verdadera iglesia de Cristo. Es decir, que ese mandato, ese mandato y esa promesa que hizo Jesús con Pedro, según esta revelación que recibió John Smith, no se cumplió. No se cumplió. O le habrá dicho en la revelación que no se cumplió y que le encargaba a él crear la verdadera iglesia. Entonces ahí es donde surge este movimiento de los mormones o el movimiento de los santos de los últimos días. Porque es que John Smith hacía parte de las iglesias y él siempre se preguntaba cuál era la verdadera. Sí, en la explicación mormona de la situación exacto. de él, dicen que por esa inquietud fue que de pronto tuvo la revelación con el arcángel Gabriel diciéndole que él sí tenía que entonces crear la verdadera iglesia de Cristo de los últimos días. Entonces él funda este movimiento y la base de la doctrina la construyen de la Biblia o el libro mormón, la recopilación denominada Doctrina y Convenios y la Perla de Gran Precio.
Si bien esta última obra es rechazada por la iglesia remanente de Jesucristo de los últimos días, el movimiento se le conoce informalmente como mormonismo y a sus miembros como mormones, si bien ellos prefieren autodenominarse santos de los últimos días. Las principales iglesias del movimiento son la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días y la Iglesia fundamentalista de Jesucristo de los santos de los últimos días. También está la Comunidad de Cristo y las iglesias de Cristo de Bickertonita y el terreno del templo. Estas iglesias se caracterizan por practicar o haber practicado ciertas doctrinas particulares ajenas a las demás denominaciones cristianas, tales como la poligamia, es decir, tener varias parejas. Uy, eso tenía Smith, ¿no? Sí, era bastante... Un dato curioso de él ¿Qué que pasó con Smith? se casó con 40 mujeres ¿Sí? alrededor. El fundador de la iglesia mormona, Joseph Smith, se casó hasta con 40 mujeres, entre ellas algunas casadas e incluso una adolescente de 14 años, según admitió la iglesia en un sorprendente ensayo. Algo como ilógico porque lo consideran un profeta. Fue escogido por Dios para que por medio de él y las planchas de oro que había encontrado, él refundara la verdadera iglesia de Jesucristo aquí en América. Y es una persona con 40 mujeres. Bueno, porque el tipo Sí. desencarnó. Entonces algo como que incongruente ahí, lógico. Es extraño. Bueno, pero yo diría que si hubiese comenzado una obra que demostrara tratar de revivir el verdadero mensaje de Cristo y no se convirtiera también en una religión, se le perdonara la cuestión. Claro. Pero el tema aquí es que el término iglesia hace referencia a personas, no se está haciendo referencia ni a organizaciones ni a edificios. Eso es importante. El movimiento de John Smith, que se convierte en la iglesia mormona, Joseph. Señor Joseph Smith, hay una película también de él para conocer un poco sobre cómo fue esa situación. No hace parte de las iglesias protestantes que se dieron con Lutero en 1525. Significa que esta iglesia posterior, en 1830, pues no hace parte de ese protestantismo, sino de la verdadera iglesia. Usted le pregunta a un mormón y él tiene la absoluta certeza y creencia de que su iglesia sí representa lo que Jesús habló allí con Pedro, pero ahora trasladado con John Smith porque la iglesia católica había tergiversado todo aquello. Esta es la restauración. Sí, además se practican otras cosas como el matrimonio eterno, el bautismo de los muertos y la llamada doctrina negra. A mí algo que me parece curioso también, no solo por esta, sino otras, por ejemplo, el Islam. Muchas religiones se le adjudican, o varias de ellas, la creación o que el mensaje fue revelado a través del arcángel Gabriel. Es un dato curioso allí porque si usted investiga el Islam, el budismo, el no sé qué, los mormones, siempre está Gabriel ahí, supuestamente, ¿no? Es un tema que podríamos analizar en otro programa. Porque supuestamente Gabriel ha estado, incluso hay un libro a Gabriel para todos lados. Incluso hay un libro que se llama, escrito por un ecuatoriano, La conspiración del arcángel Gabriel. Él ahí hace una denuncia, digamos, culpando a Gabriel por haber sido el supuesto mediador o creador de las religiones, de varias religiones. Tendría lógica dentro de ese punto de vista. Dentro de ese punto de vista. Claro. Dentro de ese análisis que él hace, uno dice, bueno, sí, tiene. Es verdad. Vaya a ver si realmente Gabriel se prestó para crear tantas organizaciones religiosas. Y como lo es Gabriel para las religiones, lo es Miguel para lo místico y lo esotérico. Micael, ¿no? El mismo Micael. O será otro Micael que se hace disfrazar de Miguel. O serán voces desde la oscuridad que le hablan a los hombres diciendo lo que es Miguel y que tiene que armar todo ese cuento que arman después. Claro, eso no se le puede decir a un creyente porque pues pega el grito en el cielo. Así es. Bien, pero ahora vamos a retomar el versículo. Ya hicimos ese recorrido de lo que significa el término, hicimos el recorrido con la iglesia de los santos de los últimos días, pero vamos a centrarnos, muchachos, en la interpretación del versículo, porque en la interpretación del versículo, alejada de lo que nos han enseñado, podemos entonces encontrar luces de lo que le quiso decir Jesús a Pedro o lo que le quiso decir Jesús a los hombres cuando se refería de que sobre él, ya cambiándole el nombre, no como Simón, sino como Pedro, que es piedra,
roca edificaría su iglesia. Estaría hablando de una organización Jesús. Jesús allí dio inicio a una organización. Jesús dio allí inicio a un edificio, porque cuando dice roca, entonces uno se hace la idea de un templo. Ahora, si entendemos que allí no terminó la prédica, ellos siguieron caminando, ellos siguieron enseñándoles. ¿Y cuál fue entonces el desempeño de Jesús con Pedro después de eso? Armaron un lugar de congregación, armaron o edificaron un lugar, una iglesia, o crearon unos estatutos para crear una organización. Eso hay que leerlo, ¿verdad? Porque si después vamos a Hechos de los Apóstoles, encontramos a un personaje como Pablo de Tarso, que se dedicó a transmitir el mensaje y a organizar congregaciones, a organizar grupos de personas que estudiasen el mensaje del Cristo. A lo que allí se le comenzó a decir que estas eran las iglesias cristianas, o las iglesias que dejó Cristo, o las 7 iglesias estas que están también en Apocalipsis 2, de Éfeso hasta la Odisea. Bien, muchachos, entonces vamos a tocar a esta parte de allí en los puntos interesantes de la cita y cómo podríamos nosotros darle una interpretación viva, sujeta a lo que sentimos nosotros que vino a hacer Jesús. Es decir, no vino a hacer negocios. No vimos a Jesús en ningún momento de las narraciones de los 4 evangelios o de apócrifos instaurar negocios religiosos o instaurar lugares donde congregaba a la gente para que allí se viviera lo que normalmente se vive hoy en una congregación. De hecho, uno cuando ve alguna película o lee algún mensaje de la Biblia respecto a Jesús, siempre se da cuenta de que dialogaba, de que enseñaba en cualquier lugar. No había un lugar específico, sino que hasta la misma naturaleza, el mismo campo o en cualquier situación, allí dejaba su mensaje y allí dejaba su enseñanza. Entonces, bajo esa condición de ver a Jesús en esa actuación, vamos a interpretar esto. Saludamos a Claudia Aranda, dice ella, Joseph Smith es el rey Salomón contemporáneo. El tema de las concubinas. Tremendo el tipo. Alberto Falqué se unió, Iván de Jesús también. Así es, Claudia Aranda, rectificando su comentario. Teresa Meriño también nos saluda desde México. También está Elena Camacho desde Palmira. Está Oscar Fernández, Edgar Bolívar desde la ciudad de Barranquilla, Cristian David Macías, Cristian, nuestro compañero. También está Jesús Cifuentes, Anderson Bejarano y José Norbey. Vamos a la página de rcpc.com donde nos saluda Soraya. Feliz noche a todos en sintonía. Feliz noche a todos en sintonía y a todos en la mesa de trabajo desde la Carolina del Norte. Está en inglés. Mi inglés es malísimo. No me voy a arriesgar a pronunciarlo. Es malísimo. Fuerte abrazo de corazón. Ahora estoy en la nevera. Este es Marta Villalobos. Está en Bogotá. Está viajando Marta, le está yendo muy bien. Pablín está en Argentina conectado desde La Plata. Un fuerte abrazo para Pablín, fiel oyente descubriendo. Félix desde Ecuador dice abrazos para la mesa de trabajo. Noemí dice desde Yopal Casanare, agradezco las herramientas que dan a mi conocimiento para afirmar mi despertar y ampliar mi luz. También desde Yopal un gran abrazo a la mesa de trabajo, gracias por tanto. Bien, ahorita damos la interpretación de Félix que ya la colocó en el chat. Bien, muchachos, Salín, arranquemos en lo que significa. Tú has estudiado mucho este documento. Sí. Sí, lo he leído varias veces. Claro. Y he tenido la oportunidad de compartir con varias personas sobre la posible interpretación o la interpretación que le hemos sacado a Mateo 16. Bueno, lo primero es cuando al principio tú hacías el recuento junto con Jorge de cada punto, ¿no? El contexto histórico, lo que sucedió en aquel momento cuando Jesús llega, toda la conmoción que él generó en las personas por la enseñanza que dejaba y las opiniones de la gente, ¿no? Cuando él les pregunta y bueno, empezaron a decir que era cualquiera de los profetas que se había anunciado que algunos de ellos regresarían. Entonces, en medio de ese contexto, cuando él les hace nuevamente la pregunta de quién es él, pues yo me imagino lo que habrá pasado en aquel momento por la cabeza de los apóstoles, tratando de adivinar quizás algunos, de decir la respuesta correcta. Sin embargo, el único que pudo hacerlo fue Pedro. Y Pedro, bajo la condición de un hombre sencillo, un hombre humilde, un pescador, un hombre por momentos brusco,
mal hablado, tosco. Y Esa sin es la embargo, condición en el símbolo de un personaje como Simón Pedro, sí, de Simón. Porque, como tú lo decías, él antes de caminar con Jesús, su nombre de pila, por así decirlo, era Simón. Y bueno, él es quien lanza la respuesta, él es quien da la respuesta. Y esto nos da una primera enseñanza, ¿no? Uno creería que solamente los grandes avatares, maestros, grandes intelectuales pueden lograr hacer las interpretaciones o sacar las respuestas más brillantes. Aquí Jesús nos deja esa enseñanza. Y nos deja esa enseñanza, ¿por qué? Porque precisamente en el mismo núcleo de sus apóstoles no vino buscando hombres letrados, hombres con grandes títulos, sino hombres humildes que pudieran comprender y llevar el mensaje que él dejó, y así lo hicieron. Entonces Pedro da la respuesta y él le dice, bueno, sobre ti, sobre esta piedra, ya ahí está el primer símbolo, la piedra, que no es una piedra, un edificio. Antes de que continúes allí, quiero anotar de que lo que quería Jesús en ese momento era que le reconocieran, que reconocieran quién era él. Ahora, claro, pues eso hace la pregunta. Por eso hace la pregunta. Primero, él pregunta qué sabe la gente o qué dice la gente donde ellos estuvieron de él, y después qué dicen ellos de él. Sí, porque ellos andaban con él. Además, con él. La pregunta fue muy buena por parte de Jesús, porque él dijo, bueno, quiero saber, me imagino la intención de él, ellos que andan conmigo, si me han logrado reconocer. Entonces ahí en medio de eso, el único que responde es Pedro. El que más dudaba. El que más dudaba al principio, porque los evangelios nos dicen que él no estuvo de acuerdo con muchas de las cosas que hacía Jesús. Una de ellas cuando fue a la casa de Mateo, de Levino, de Mateo. Sí. Puesto que Mateo era el cobrador de impuestos y bueno, tenía todo un desorden en su casa. Y bueno, sin embargo Jesús entró ahí. Eso a Pedro no le gustó para nada. Él dudaba mucho de los profetas, dudaba mucho de estos personajes que venían hablando bonito mensaje. Sin embargo, él da la respuesta. Y cuando él dice esto, Jesús le dice que bienaventurado es, pues no se lo reveló ni carne ni sangre. Es decir, aquí le está diciendo que la respuesta de Pedro no fue mental, no fue por argumentos científicos, no fue por conocimiento, sino que o por investigaciones, sino que la respuesta fue sentida. Para quitarle eso es muy importante. Para quitarle el velo místico religioso que pueda tener, porque las palabras de Jesús son textuales, dicen, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Uno diría o pensaría que, bueno, Pedro escuchó una voz de lo alto. Eso sería la interpretación literal, propia de quinto impulso o de la creencia. No, una voz del cielo que le reveló. Dile responde. Dile que es el Cristo. Entonces, no, la respuesta de Pedro fue sentida. Y eso es importante, ¿no? Una respuesta que nació de su espíritu. Exacto, porque solo el reconocimiento al Cristo, y aquí quitando un poco la figura de Jesús como el personaje, el hombre, solamente podrá surgir en aquellos hombres que busquen por dentro. Entonces, tú hablabas de la respuesta surgió del espíritu, del sentido, del sentir la respuesta. Y bueno, ahí se desencadenan otras cosas con la respuesta que él da, cuando le dice que sobre esa piedra, y yo lo vería porque Jorge ahora menciona, bueno, la piedra o la iglesia también podremos interpretar que es un hombre, pero es un hombre bajo una condición. Que reconoce al Cristo, porque no abarca, o sea, el término, la interpretación no abarca cualquier tipo de hombre, vamos a ponerlo así, sino un hombre bajo una condición que reconoce al Cristo, ese hombre el que hombre que sea capaz de reconocer al Cristo. Ahora entonces uno se preguntará, ¿cuál es el tipo de Cristo que hay que reconocer? ¿Decir que Jesús fue el Hijo del Altísimo? ¿O reconocer a Cristo como una esencia interior? Porque cuando Jesús le dice a él que no te lo reveló ni carne ni sangre, sino una condición que sintió por dentro, entonces significa que no es solo el Jesús quien tenía enfrente, sino la condición crística que se tiene desde el origen en cada ser humano. Porque el Cristo, Jesús, entendiendo de la otra manera, fue un hombre con la capacidad de reconocer quién era, desde de dónde vino, quién era su padre. Al reconocer quién es el ser humano en esencia, entonces es cuando él comienza a reconocerse como Cristo. Y sobre una persona, un ser humano que logre esta condición, comienza a edificarse como roca viva una iglesia, pero ya no es una iglesia
a la que estamos acostumbrados como un edificio o una organización, sino una condición humana distinta a la tradicional. Una condición interior. Además, porque antes de que Jesús nos aporte, Jesús entregó otra clave, no Jesús nuestro compañero, sino Jesús en aquella época. Hay que aclarar. Hay que aclarar, no, pero ahora Jesús nos va a dar también claves. Jesús entregó otra clave en el mismo Mateo, pero más adelante en Mateo 24, cuando él dice: si vosotros oís que allí está el Cristo, no vayáis. O si les dicen por acá, acá está el Cristo, no vayáis. Nos está diciendo que el Cristo en el proceso del reconocimiento no es alguien externo que vaya a decir: yo soy el Cristo, reconóceme, o yo soy el Cristo, sígueme. Eso lo dejó muy claro. Entonces, ya complementándolo con esta cita, cuando él le dice: no te lo reveló ni carne ni sangre, le está diciendo a Pedro que surgió bajo una condición interior, no bajo alguien que te lo va a decir o que te lo va a interpretar. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque ¿qué sucede en las instituciones religiosas? Se está esperando al Cristo por fuera. Y ahí es donde surge el engaño, esa interpretación que no es fiel a las mismas. Están esperando ese personaje. Y bueno, aquí hemos ya denunciado y revelado muchas veces, y en un video que tú hiciste en el canal que me pareció muy interesante, y es que ese esperado Mesías, que tanto desde el judaísmo se espera, pero desde las religiones también se espera, no es quien la gente está esperando. Es decir, no va a ser realmente Jesús, sino otro personaje que se hará pasar por él. Claro, Jesús. Este diálogo interesante que se presenta en esta cita bíblica también me llama mucho la atención, porque es un diálogo entre Cristo y inicialmente Simón, ¿no? Una condición humana de hombre como tal, uno de los seguidores en ese momento de alguien que nadie creía que cuál era la condición o que quién era el reconocimiento. Pero cuando Pedro, ese Simón, alcanza la condición de reconocimiento, adquiere un nombre nuevo, porque es que él, cuando reconoce al Cristo, él lo que reconoce se reconoce a sí mismo, él se ve reflejado en el Cristo interior en él. O sea, cuando dice tú eres Cristo, es porque él lo está viendo en él, claro, como Pedro. Esa parte es clave. Sí, lo está viendo en él, en Pedro. Entonces, miren que el reconocimiento es de dos vías, porque entonces Jesús le dice: bueno, entonces ahora yo te digo a ti, Simón, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces hay un reconocimiento que el Hijo del Hombre, el hombre que reconoce el Hijo del Hombre, empieza una condición de que Cristo está en esa piedra, que está fundamentado en esa fortaleza de ese hombre. Entonces hay un reconocimiento de dos vías en la interpretación, donde no solamente hay un reconocimiento externo, sino lo más importante es de que él se ve reflejado. Pedro se ve reflejado, Cristo se ve reflejado internamente en él, y Cristo le dice a él: yo me veo reflejado como hijo de hombre ahí en esa piedra que representas tú como hombre. Muy bien, Jesús, eso es importante, ese reconocimiento de doble vía. Allí no hay intermediarios, y eso es lo que yo quiero rescatar un poco. Ante esto, bueno, en ese tiempo estaba Jesús enfrente de ellos, pero ahora mismo nosotros no tenemos esa imagen de Jesús física. Sin embargo, nosotros podemos llegar a reconocer al Cristo si tenemos un contacto directo con las enseñanzas de él, un contacto por vía propia y no por otras interpretaciones de otras personas. Ahí es donde viene las congregaciones, ahí viene la congregación. Exacto, pero en la medida en que el hombre se acerque por vía propia hacia esas enseñanzas del Cristo, le va a ser mucho más fácil reconocer el origen de esas enseñanzas. Okay, muy bien. Bueno, aquí también en este capítulo hay algo interesante ya. Aquí hay dos nombres, Simón y luego Pedro. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, lo que puedo interpretar, claro. Que Simón es la condición de todo hombre aquel del cual todavía no reconoce quién es, no reconoce hacia dónde va, no reconoce. Pero cuando tú empiezas a reconocer en tu vida quién eres, hacia dónde vas, qué viniste a hacer en esta encarnación, en esta vida, ya tu condición de Simón, o sea, de nombre en ese momento, de ese hombre normal, de ese hombre normal, de ese hombre tosco, ese hombre tradicional, sí, cambia a ser un hombre diferente. Ya.
a ser un hombre en el cual Comienzas a reconocer. comienza a reconocerse su fuerza interior que existe en cada uno de nosotros y empiezas a transformarte. Entonces, en ese sentido, tú, el cambio de nombre es aquí algo simbólico, porque dejas de ser una persona normalmente, como el sistema nos quiere, a ser una persona del cual su fuerza interior es la que lo conlleva o la que lo lleva a ser una persona distinta, que es en realidad lo que, en este sentido, lo que puedo saber en evolución, el Cristo quería ser en ese símbolo, que Claro. cambiemos esa condición de ser personas normales a ser a vivir bajo los parámetros críticos. Yo puedo decir algo, ha sido iluminado no te lo ha dicho sangre de carne. No, muy bien, así es, porque acaba de decir algo en el símbolo de Simón y Pedro, que hace Jesús, dice, lo que has hecho te ha sacado de la dimensión de un hombre normal. Es decir, que cuando el ser humano comienza a acercarse a la esencia de lo que es, que en el símbolo es dar la respuesta de reconocer al Cristo, en este caso, para comprenderlo bien, ya es interno, entonces deja de ser ese hombre tradicional y se convierte en un hombre de propósito. Ese hombre de propósito que junto con otros, porque no sería uno solo, sino varias personas que logren hacerlo, entonces se agruparían bajo un mismo propósito, bajo una misma intención, y ese número de personas es lo que se conoce como la iglesia de Cristo. Recuerden que Pablo de Tarso habló de que el cuerpo de Cristo es la iglesia. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Significa que varios hombres, bajo la condición que tú nos acabas de mencionar en tu interpretación, es lo que conforma la verdadera iglesia de Cristo. No es una organización religiosa, como se nos hizo creer desde el nacimiento de la Iglesia Católica con Constantino, ni tampoco es una iglesia protestante, ni tampoco es la iglesia de los testigos estos mormones. No es nada de eso, es una condición en el ser humano. Ahora, para lograr esa condición, Juan nos dijo algo muy importante. Juan Manuel, no Juan el Evangelista. Aquí tenemos un problema con esta mesa de trabajo. Muchos profetas. Muchos profetas en él. Hasta un salín árabe. Tú diste una condición y es conocer el mensaje crístico, que es el mensaje que dejó Jesús hace 2000 años allá en Oriente. Tener contacto con ese mensaje y compararlo con lo que nos ocurre actualmente, es decir, tomar toda la enseñanza de Jesús como toda esa simbolociencia cargada de un mensaje que descifrado y aplicado en nosotros nos va a permitir reconocer la divinidad interior que contenemos, a lo que se conoce como, desde esa cita en Mateo 16, el Cristo. Bien, entonces se necesita una herramienta. Esta herramienta es el mensaje crístico, el mensaje de Jesús dejado hace 2000 años. Ahora, para tener contacto con ese mensaje, tendríamos que hacer ejercicios como el que estamos haciendo aquí ahora. ¿Qué ejercicio? Bueno, entre varios nos reunimos y comenzamos a estudiar ese mensaje. Ahora, en ese momento estamos congregados, como se dice tradicionalmente. Y no en el nombre del Señor. Bueno, con esa terminología toda cristiana, ¿no? Toda religiosa. Pero sí estamos congregados. Y allí funciona. Allí funciona lo que después Pablo de Tarso quiso hacer. ¿Qué quiso hacer Pablo de Tarso? Pues organizar comunidades en las cuales se pudiese estudiar, debatir, interpretar el mensaje crístico que se había dejado hace unos años apenas por Jesús. Allí entonces comienza a tener como sentido esa parte organizativa. Es decir, que para yo tener contacto con el mensaje crístico tengo que organizarme. Claro. Tengo que tener Hay que buscar a dónde ir, tengo que buscar de Contacto pronto, de las personas. de pronto yo no entiendo esto, tú que interpretas. Ponernos de acuerdo para reunirnos, para encontrarnos, todo eso. Ahí funciona entonces como la organización entre Como la comillas, asamblea. sí, que puede ser en tu casa, que puede ser en tu casa, que puede ser en cualquier lugar. Entonces, cuando a usted le pregunten que si se está congregando en una iglesia y dice que no y pegan el grito en el cielo porque pues eso es pecado o está dejando de hacer lo correcto, pues no se preocupe, porque en la medida en que usted se esmere en recibir ese mensaje, de estudiarlo de la manera que usted pueda diseñarlo y además de eso pueda reunirse con otras personas a debatirlo, a reflexionarlo, a interiorizarlo, pues maravilloso, ¿verdad? Y ya está haciendo lo que inicialmente se pretende o se busca por parte de las enseñanzas no solamente del Cristo, sino las que se han traído desde hace mucho tiempo para forjar el Cristo interior. Recordemos que el libro secreto de Juan nos dice en una parte al principio, después de que el padre penetra a Bárbelo,
tendríamos que leerlo, ¿no? Pero estoy haciendo una referencia para que el que lo conoce, dice que una de las condiciones para que el vástago se generara ese Dios producido por sí mismo, que es el Cristo, era pues la mente como compañera, ¿no? O sea, el documento, la capacidad de conocer el mensaje, de procesarlo, de reflexionarlo, de interiorizarlo, y sobre todo, y lo más importante de todo esto es aplicarlo. ¿Pero de qué sirve? Porque ¿qué sirve de que yo tenga el mensaje de Jesús muy cerca, pero pues yo no lo practique? Como ocurre muchos que van a las iglesias de cualquier denominación y son buenos dentro de la iglesia. Dentro de la congregación lo son, pero afuera dejan mucho que desear. No digo todos, pero sí un gran porcentaje. Bueno, mente y voluntad, que es lo que dice el libro secreto de Juan allí, que la voluntad es la que imprime y nos impulsa a permanecer en ese estado de acción de ese mensaje, porque de nada nos sirve conocer este mensaje al derecho y al revés si no lo aplicamos. Entonces, para eso el libro secreto de Juan nos dice que el vástago en este caso pidió mente y voluntad para empezar a crear esas nuevas condiciones. Ustedes ahí, bueno, ahí acaban de tocar una mecánica de ley, porque en el libro secreto de Juan, Neil hacía referencia a leyes que, digamos, que están sujetas, o la creación se sujetó a esas leyes desde el origen. Y ahí cuando él hablaba, o lo que dice el libro secreto de Juan, que el vástago pide mente como compañera, precisamente para poder crear, necesitó de la memoria original del padre y de Bárbelo, ¿no? Ajá. Entonces, esa misma mecánica la utilizó Jesús cuando llega al planeta Tierra, porque una de las cosas que sucedía en aquella época, antes de que llegara Jesús, es que el ser humano no tenía imagen, no tenía memoria, registro del hombre original, de esa esencia que tenemos por dentro, pero que el ser humano desconocía por los motivos que muchas veces hemos explicado aquí, la llegada de estos seres extraterrenos al planeta que manipularon y doblegaron al hombre durante milenios. Evidentemente la humanidad pierde la condición original, la desconoce y no había registro mental, por ahí es donde entra la mente, para poder recuperarla. Entonces llega Jesús, y Jesús, ¿qué hace con sus enseñanzas, con su mensaje en aquella época? Muestra a la humanidad, para que tenga registro de memoria, cómo es el hombre original. Por eso Pedro lo reconoce. Él ve a Jesús por fuera, ve la esencia, y por dentro hay resonancia y reconocimiento. Entonces, cuando Juan decía, bueno, ya no lo tenemos al frente, pero sí quedó la memoria. ¿Dónde está? Bueno, en el documento que Neil decía de traer y comparar esa información, esa sabiduría, que nos permite a nosotros recrear la memoria inicialmente mental, claro, que del registro. Y eso, si uno le imprime voluntad, que es la ley que tú hablas después, para aplicarla, para reflexionarla, ahí es donde yo puedo gestar al Cristo producido por sí mismo. Claro, también dice que cuando comenzamos ese proceso de búsqueda, lo dice la lógica, si le imprimimos voluntad en constancia, entonces se comienzan a mover mecanismos interiores. Claro. Es decir, hay un primer mecanismo, que es el que estás tú definiendo, en el que debes tener contacto con esa imagen real que dejó Jesús en los evangelios, pero inmediatamente tienes ese contacto, comienza a surgir una memoria que está también dentro de nosotros, una memoria genética que es igual a esa memoria o a esa imagen que percibimos de él en su enseñanza. Cuando se conectan, entonces comienza a haber un proceso de despertar interior o de respuesta interior, que si lo complementas con el estudio o con el conocimiento del Cristo o de Jesús Cristo, entonces el proceso se va a ir demarcando, porque lo que queremos al final es conformar o hacer parte de lo que Jesús prometió como la verdadera iglesia, porque si hay una iglesia, o sí debe haber una iglesia, porque Jesús lo dijo, sobre ti edificaré mi iglesia, pero no como institución ni como edificio, sino como hombres con una condición, que sumados incluso, porque yo puedo decir que el cuerpo de la segunda venida de Cristo son 144,000 hombres con esa condición, como lo dice Apocalipsis 5, Apocalipsis 7. 144,000 hombres bajo la condición de haber reconocido su Cristo interior, como lo hizo Pedro frente a Jesús o frente al Cristo. Entonces se conforma el cuerpo de Cristo, que es la iglesia de la segunda venida, no como organización. Jesús. Quería aportar de que la condición que dice el Apocalipsis son 144,000, que podría ser esa congregación que representa la segunda llegada de Cristo, pero ellos tienen una condición especial, no simplemente son los escogidos, los electos, sino que son sellados con el sello del Dios vivo.
Y ese sello es el mismo reconocimiento que hizo Pedro aquí en el tema, en la investigación que estamos hablando, al reconocer ese Cristo en su interior. El reconocimiento que ellos hacen de sí mismo, que contienen esa condición de hijos de hombre, porque ese es el mensaje que deja Mateo 16. Pero en el libro de Revelaciones ya dice, es que en la segunda venida son 144,000 que hacen, que tienen que hacer ese mismo trabajo de reconocimiento que Cristo enseñó en Mateo 16, y asimismo Él lo reconoce en su interior como parte de esa iglesia, no de esa congregación. Bien. Entonces vamos uniendo las partes de todo este rompecabezas. Recordemos que hemos hablado de que el saber se ha disgregado tanto como un rompecabezas que alguien ha separado sus piezas para que no se vuelvan a unir. Y piezas que están en un lugar, la otra pieza está en otra filosofía, la otra pieza está por allá en otro libro, y está disperso, ¿no? Y nos enseñaron que no se puede unir porque esto no se puede contactar con esto. Y aquí el punto clave es que, primero, la iglesia de Cristo se conforma con hombres que reconozcan su esencia interior en Cristo. Ahora, esto de Cristo no es una condición mística ni religiosa, porque Jesús da la clave cuando hace la pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces habla del Hijo del Hombre. Él estaba preguntando, ¿qué decía la gente que era el Hijo del Hombre? Él, o a lo que llamó también Pedro Cristo. Así que Cristo es el resultado del nacimiento del Hijo del Hombre. ¿Estamos bien? Significa que el volver a nacer, el morir a las condiciones del hombre de atraso, significa necesariamente, si se hace bajo la conciencia clara del despertar, que se despierta en Cristo. Esa es la esencia crística. Porque es que aquí hay que combatir mucho con los términos, ¿no? Cristo, religión. Aleluya, amén. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea el Señor. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? No, soné muy... Sí, completamente. Sí. No, yo quiero aportar algo en lo que... para intentar sacarle el velo místico, ¿no? Ese ha sido uno de los retos de descubriendo. Sí, tocar temas espirituales sin que suenen religiosos. Sí, porque cuando tú hablas del Cristo y cuando estamos hablando del Cristo, voy a hacer referencia nuevamente al libro secreto de Juan, que es un documento que le revela precisamente el Salvador a Juan, ¿no? Luego que muere y resucita, varias veces le siguió entregando conocimientos. Y él ahí explica cómo desde las leyes originales que gestaron toda la creación, hay unos mecanismos por los cuales la vida se sostiene desde el átomo más pequeño hasta la galaxia más grande. Voy a ponerlo en estos términos para sacarlo del contexto religioso. Me gusta eso. Entonces, el libro secreto de Juan nos explica que hay unas leyes, un arquetipo que sostienen al átomo y sostienen a la galaxia. En el libro secreto de Juan le llama el Padre, Bárbelo y el Vástago. Tres fuerzas que gestaron el todo. Entonces, la creación en ese arquetipo, en ese molde, se sostiene, permanece. El hombre del planeta Tierra la tiene. Por eso fuimos creados por esas leyes y la contenemos. ¿Qué ha ocurrido? Lo que explicaba la manipulación, la hemos perdido o se nos ha contaminado o la hemos olvidado. ¿Qué hace Jesús cuando llega al planeta Tierra? Con sus enseñanzas. Busca que el hombre, cuando se reconozca, que es todo lo que tú explicabas, se conecte a las leyes de las cuales fue creado y volvamos a conectarnos con la creación. Es decir, el hombre recupera la condición original de la que fue creado. Entonces, el sol que nos ilumina tiene esa condición, tiene el Cristo, pero no porque pertenezca a una religión, tiene el molde original que lo creó y él lo replica. El hombre cuando recupera su esencia se hace Cristo. Es como para poner un ser humano en su pensamiento, en sus acciones, replica la muerte. O sea, estamos muertos ante el universo. Cuando yo recupero la condición del Cristo, todos mis pensamientos, mi energía, mis acciones producirán vida, que es lo que hablaba Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces ya esas palabras serían tuyas, propias tuyas. Ya no es Jesús, sino ya cuando yo me reconozco, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, ¿qué es lo que se va a desprender de los seres humanos con esa condición? Bueno, habrá primero una congregación
Y voy a ponerlo en estos términos. Si en la primera venida hubo un hombre con esa condición, en la segunda venida habrá muchos con la condición que Jesús, Apocalipsis habla de 144,000. Entonces, por eso dice que habrá un nuevo planeta, un nuevo día, porque el planeta Tierra con la humanidad se conecta al universo y vuelve a la vida. Sí, eso tiene que ver con religión. Claro, vendrán muchos hombres con la condición Con de esa crística. condición. Esa es la condición crítica. Bueno, mira lo que me acabas de decir, o lo que nos acaba de decir Salim, que nos hace entender otra enseñanza de Jesús. Sí. Cuando tú dices eso, entonces entendemos por qué Jesús dijo que si allá está el Cristo, no vayáis. Porque lo que estaba tratándonos de decir Jesús es que el Cristo no es uno solo en la segunda venida, no es un personaje, que hay que idealizar o alabar, ¿no? No, es una condición que muchos hombres tendrán que despertar para la segunda venida, que la segunda venida, si lo entendemos bien, es ese despertar crístico en el hombre. Claro. Ahora, ¿qué va a pasar si no logramos entender esas palabras? Como lo dice el himno nacional de Colombia nos invita a eso, comprender las palabras del que murió en la cruz. Nada menos y nada más es el reto que nos coloca el himno nacional de Colombia. En el caso de que sigamos esperando, religiosamente hablando, dentro de las organizaciones religiosas que está la mayoría de los seres humanos buscando espíritu, estén esperando a otra vez el mismo personaje de la primera venida. Sí. Si se sigue esperando una condición externa a nosotros o un poder mesiánico que regrese para entregarnos la redención, entonces fácilmente vamos a ser ya engañados por el anticristo, que sí trae esa condición mesiánica, no de luz, ¿no? Sino mesiánica, de Salvador, trayendo paz, trayendo bienestar, trayendo el orden mundial, trayendo todo eso. Pero si pasamos de esa falsa interpretación a comprender que la segunda venida es un proceso interior en que cada hombre reconoce su Cristo interior y conforma la verdadera iglesia como cuerpo de Cristo, entonces ya estaremos más ubicados. Ahora, también hay que aterrizar eso, cómo nosotros nos convertimos en esa fuerza crística para lograr la medida también del Cristo. Es sencillo lo que explicaba Jorge y también lo que tú decías ahora, Neil. Si yo, por ejemplo, soy un joven que me gusta ir todos los fines de semana de parranda, de fiesta en fiesta. Así como tradicionalmente lo hacías. Como tradicionalmente lo hacía. Así es. Entonces, el recobrar esa fuerza crítica es darte el espacio de no ir todos los fines de semana a esa fiesta porque te estás degradando tu cuerpo, estás trasnochando, y sí darte el espacio, por ejemplo, hacer un programa de radio o leer o hacer cosas diferentes. Si yo tengo algún vicio, transformar ese vicio por alguna actitud positiva. El orgullo, ¿qué me trae el orgullo? Absolutamente nada. En la medida en que yo vaya transformando todas esas cargas y ese lastre malo que yo traigo de toda la vida, en esa medida yo voy a ir alcanzando esa fuerza crística. Eso es crear un espíritu puro, y no un espíritu que yo voy a lograr en la iglesia, sino un espíritu que primero voy a lograr por una decisión, y a eso le voy a imprimir la voluntad de irlo transformando poco a poco. Entonces ya sabemos que la piedra sobre la cual se edifica la verdadera iglesia de Cristo es el hombre. Pero un hombre con la condición de reconocer a su Cristo interior y comienza a forjarlo, a trabajarlo, a crearlo, como dice el libro secreto de Juan, el Dios producido por sí mismo, ese Cristo interior. Ese hombre, que también podemos hacer otra interpretación. Si la iglesia es un conglomerado de seres, de personas en torno a una situación, entonces entendemos que esa iglesia también funciona dentro del hombre. Cuando hablamos de 72,000 billones de células, cuando hablamos de 7 logosoles, que son las 7 iglesias que también habla el Apocalipsis. Entonces estamos hablando de que ese conglomerado está dentro del hombre. Así que el hombre en sí es una iglesia. El hombre en sí es la primera iglesia de Cristo. Como decía, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿dónde mora toda esa deidad? ¿Dónde mora toda esa esencia? En mí. Yo soy la iglesia. Y Pablo también en Hechos 17:24 da esa clave. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por mano de hombre, sino dentro de lo que dice el versículo, pues de alguna manera palpando puedan hallarle. Porque no está lejos de nosotros. No está lejos de nosotros, ciertamente no Porque está lejos en él de vivimos y nos movemos y somos.
Entonces, pero además, siendo nosotros ese cuerpo como iglesia de Cristo, siendo nosotros cada uno de nosotros, también funciona que varios hombres bajo la misma condición conformen la verdadera iglesia. Y no necesariamente deben estar en un solo lugar, ¿no? Están en el planeta. Están en el planeta y esa es la iglesia. Y esa es la iglesia por la cual Él regresa por segunda vez. A los hombres que hayan hecho ese proceso de transformación. Vamos a saludar a los muchachos que nos escriben en el chat. Pero no en el chat, sino en el WhatsApp. Está Felipe Gutiérrez desde la ciudad de Medellín, nos saluda. También nos saluda Mauricio. Buenas noches, qué pena molestar, necesito ayuda en esto. Bueno, el tipo dice que estaba ahí conectado. También Mirelis, desde la Gran Sabana venezolana, un fuerte abrazo para ella y todos los que están allá en Venezuela escuchándonos. Nidia también saludándonos desde Manizales, Caldas. Qué excelente tema y gracias mil por ayudarnos a descubrir lo que nunca nos han dejado discernir. Gracias a Nidia también. Catherine, bonita noche, aquí dispuesta a recibir este mensaje tan importante. Un abrazo. También Catherine está en el departamento de Caldas. Cristina Jaraba nos saluda desde Santa Marta. No, está en Cincelejo, nos dice esta vez. Camilo Caicedo también está escuchándonos en vivo y en directo. Aquí hay una opinión de uno de los oyentes, que es nuestro amigo Félix. Félix está en Ecuador. Él dice, lamentablemente se ha confundido el término iglesia con templo o denominación religiosa, pero iglesias es una congregación de personas que se reúnen para estudiar un tema o asunto específico. Él también dice, la roca, fundamento, es la declaración de Pedro. Pedro, piedra, representa un ladrillo de la iglesia de Cristo, que son los que se reúnen a estudiar y conocer todo lo concerniente a esta declaración de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Muy bien, una interpretación muy cercana, muy parecida a la que estamos dialogando. También otro oyente, Joaco, dice, un saludo muchachos, soy Joaquín. Al fin logré dejar un mensaje. Muy bueno el tema, escuchando atentamente. Un saludo a la mesa de trabajo y gracias por aumentar el espíritu. Joaquín es un fiel, aquí ya no se dice oyente, sino vidente de los videos de Descubriendo. Un saludo a Joaquín que está en Argentina. También Félix dice, hay que anotar que a pesar de que Pedro reconoció a Jesús como el Hijo de Dios, en el capítulo siguiente Jesús le llamó Satanás por dejarse llevar del pensamiento material. Cuando dijo eso, Pedro, que no se fuera ya, que lo iban a matar. Y apártate de mí, Satanás. De allí hay otros han interpretado que Pedro después como lo negó 3 veces y le dijeron Satanás, era el propio Satanás. No, era un hombre como cualquiera de nosotros, que es capaz de tocar el cielo en un momento y el otro lado toca el infierno. O hay días que nosotros estamos bien espirituales y al siguiente día estamos bastante mundanos. Sobre esa parte de cuando se transcribe, es decir, cuando se cambia de un idioma a otro. Yo citaba al principio del programa la Biblia del oso, y ese apunte que hace nuestro oyente, yo quiero narrarle acá lo que dice la Biblia del oso. Entonces, en el lenguaje español antiguo dice, entonces él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, adversario. ¿No? Entonces, hay una traducción que posterior dice Satanás, claro, por ser un adversario, man, no lo nombra Satanás. Y dice, el estorbo me eres. Dice, estorbo me eres porque no entiendes lo que es de Dios y no lo que es, y sí lo que es de los hombres. Entonces, mire que la traducción se presta para muchas interpretaciones y esta es una traducción, la primera que se hizo al español, hizo Casillero de Reina. Entonces, las manipulaciones que le han hecho le hacen perder un sentido, ¿no? Entonces, Pedro ya mire que lo que el oyente interpreta en el primer nivel, digamos así, Satanás. La palabra Satanás está ahí. La palabra Satanás también significa adversario, opositor también. O sea, por eso es que se hace el símil. Sí. Además, porque en el momento es que como uno lo quiere interpretar, ¿no? O sea, cuando uno tiene la capacidad de ver más allá de lo literal, entonces uno entiende que Jesús venía a desarrollar un cumplimiento profético. Y uno de los fines específicos de ese cumplimiento profético era heredarle al hombre terrestre el misterio de la resurrección. Eso era clave dejarlo. Y entonces, para que él pudiese dejar las claves o el misterio descifrado de la resurrección, debía morir.
y debía morir en manos de los judíos en el crimen contra Jesús. No fue un sacrificio del Padre Altísimo. Entonces, bajo esa lógica, cuando Pedro le dice que no vaya allá, se estaba oponiendo, sin él saberlo, sin él tener y lograr la dimensión del plan que Jesús sí tenía claro, de dejar los símbolos de la resurrección. Entonces, si se oponía a que él cumpliese eso, entonces funciona el término opositor. Te estás oponiendo a que la profecía se cumpla, a que se le deje a los hombres hacia futuro las claves de la resurrección, que a propósito la Iglesia Católica se las ha robado a la humanidad, y hemos tratado de alguna manera hacer referencia permanentemente a ella para que todos los seres humanos puedan tomar ese mensaje, que en final lo que busca es la resurrección de cada uno de nosotros. Entonces, allí entonces se entiende lo que decía Jesús. Quería también agregar de que en el mismo libro secreto de Juan, invitando a nuestro oyente a averiguar, ahí narra muy bien y describe los nombres de esta organización que llegó a la tierra y empezó a engañar a lo humano. Y en ninguna parte, inclusive narra a los 365 que ahí dice demonios que manipularon la condición humana, nunca habla sobre Satanás. Es decir, ese término es, como decía Salín, significa adversario, mas no está identificado como uno de los que entró directamente a la manipulación, porque ahí sí aclara muy bien los términos y los nombres de esos que participaron. O también se puede pensar de Satanás como tradicionalmente se piensa, que es un personaje, alguien. Como también hemos creído que Dios es alguien, pues creemos que el diablo es alguien. No entendemos que el diablo es una tremenda organización de tipo extraterrena que hace miles de años está aquí y que no la vemos porque como creemos que es uno solo, ¿dónde está el diablo? Buscamos al señor con cacho y cola, rojo, todo feo, y no vamos a encontrar ese personaje. Es una organización, y de esa organización hacen parte muchos seres y muchas organizaciones que han sido opositores al plan de vida en el planeta. Soraya nos dice: me permito bailar de alegría infinita escuchándoles. Ya, excelente y muy claro lo que nos explican para que comprendamos y apliquemos. Bueno, eso es muy bueno lo que acaba de decir ella. Baila, ¿cómo es que dice la profecía al país al norte del sur? Creo que dice: correrán los unos a los otros. Alegría por doquier en mi nuevo despertar. Así está Soraya. Einelet dice: hola muchachos, saludos desde Itagüí, Antioquia, los quiero mucho. Einelet Rodríguez, un fuerte abrazo para ella. Mane también nos dice: amigos, abrazos de corazón. Paulín dice: quería pedirles si podían hacer un programa acerca de qué fue lo que sucedió en el año 1946 y que mencionaron hace unos programas anteriores. ¿Qué pasó en 1946? ¿Quién se acuerda? Bueno, en 1900 ya había acabado. 45. Bueno, nosotros hemos mencionado varias veces que en el 46 una de las cosas que sucedió fue el inicio de la llegada al planeta Tierra de la radiación solar, el aumento desde el 1946. Y otra cosa, empezaron la profecía los 9 tiempos. Los 9 tiempos demarca que el inicio de los acontecimientos sería de 1946. Eso en cuanto a los datos que conocemos y que son relevantes dentro del cumplimiento profético que hemos mencionado. Ahora, habría que buscar el tema de los efemérides, a ver qué más ocurrió. Pero bien, bueno, que nos recuerde de qué se trata exactamente. Pablín dice, mira lo que dice Pablín, si lo piensan un poco, Maradona es bastante parecido a Pedro. ¿Ah? Maradona es bastante parecido. No, sí. Bueno, no creo que Pedro jugara también al fútbol, pero bueno. No, tampoco creo que Pedro haya llegado a esos extremos, pero bueno, no sabe. Pedro era un hombre normal. Ahora ha tocado los extremos, pero increíblemente. Se dice que es el Diomedes argentino. Joaquín dice: wow, Alex, ahí dice Félix, gracias Jesús por el complemento de tu comentario, un abrazo. Lo que le recomendaste es estudiar a Félix. También Joaquín dice: wow, Alex, con la idea del ladrillo de la iglesia de Cristo visto como cada persona, concuerda con el muro de Apocalipsis, el cual cada ladrillo es de 144 codos. Sí. Excelente, sí. ¿Verdad? Esos son los enlaces. Esos son los enlaces. ¿Ya? Esa es la lógica, como llegan las respuestas. Usted tiene un pilar de conocimiento,
por acá escucha otro pilar de conocimiento y su inteligencia hace que usted enlace. ¡Tuc! Y llegó la respuesta. Y nadie se la dio. Si estuviera Usted Jesús mismo, enfrente de él, le dice, dichoso Joaquín, porque no se lo ha revelado carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Se cumple la profecía 2000 años después. No, y es que da risa, Así. pero es así. O sea, hay cosas que no se nos revelan por la razón mental, ni por la intelectiva, sino que se revelan por la inteligencia espiritual. Y esa inteligencia espiritual tiene una connotación que se ha logrado por el camino de encarnaciones, y la otra connotación es la herencia que tenemos de la luz en nosotros. Esas dos cosas, cuando se unen, hay respuestas. Y es lo que salta como pensamiento cerebral, que es lo que después se escribe, ¿no? Entendí tal cosa. Funciona de esa manera. También Félix dice, gracias Joaquín por muy interesante ese aporte. Sumamente interesante porque nos hace entender que esa piedra tiene una medida. 144 codos, que es medida de hombre, la cual es de ángel. Dice Apocalipsis 22, creo que es. Ese apunte estuvo muy bueno. No se nos hubiera ocurrido jamás. Sí. También en el WhatsApp nos escribe Gildardo y dice, un afectuoso saludo desde Palmira, Gildardo y Natalia conectados. También Greli Herrera dice, los escucho, yo escuchándolos. Gracias a todos, un abrazo. También Trinidad nos escucha desde la ciudad de Barranquilla, dice conectada, y Felipe está escribiendo. Bueno, ya nos vamos, son las 9 de la noche, llegando al final de Descubriendo, en esta temática tan interesante, tan especial para nosotros, porque mucho se ha tergiversado ese tema de las iglesias. Cada quien inventa una iglesia, cada quien inventa una cuestión, cada quien inventa una vaina para hacerse rico. Por allí vi hace poco un video, bueno, varios videos están circulando en las redes sociales sobre ese tema del diezmo. Una cosa es un descaro, pero es un descaro total. La manera en que le sacan la plata a la gente del bolsillo, mintiéndole que necesita dar para que Dios le multiplique. Cuando entendemos que la iglesia no es nada de eso, sino que son hombres bajo una condición, y la condición es que reconozcan, como reconoció Pedro, a su Cristo interior, dejando la condición vieja de Simón, parecido a Maradona. Un hombre viejo con vicios a un hombre nuevo que se llama en el cifrado descifrado, el Hijo del Hombre, el hombre renacido dentro de su propia ley de justicia. Bien, saludamos a Mayerly Andrés Ortiz, Andrea Ortiz, Ronnie Rivera, y dice, qué difícil le resulta al hombre comprender la frase cuando comprendáis que yo soy. Entonces levantaremos al Cristo, creo que dice, o complementa la cita. Henry Mamián se unió. También Iván de Jesús, que él está en Aruba. Iván de Jesús, ese versículo de Hechos 17 es sumamente clave, el que tú mencionaste, Juan, sumamente clave. Yo les recomendaría que apuntaran ese versículo y lo tuviesen grabado en la memoria. Bien, ya nos vamos. Saludo para todos los oyentes. Pienso que se ha cumplido el objetivo del programa, ¿no? Sí. Esperamos que haya sido de su agrado, hayan habido respuestas. También dice Felipe Gutiérrez, hay que tener muy claro desde mi interpretación cuando escuchamos el nombre de Simón, es decir, el viejo hombre, y cuando pasa a ser Pedro, que es hombre nuevo, con el que se cambian todas esas actitudes y no se dejan surgir un nuevo espíritu, y no nos dejan surgir un nuevo espíritu. Es muy claro el oyente de la ciudad de Medellín. Bueno, no, decirle a los oyentes que estuvieron hoy bastamente participativos, eso enriquece el programa también. No, y hay muchos canales para comunicarse, está el Facebook Live, está el WhatsApp y está la página de emisora. Entonces, ahí estamos pendientes y sobre todo complementen la información. Y bueno, de antemano siempre nosotros tratamos de dar lo mejor para pues las respuestas que por ustedes mismos se puedan dar. Bueno, interesante el tema, y para concluir podría decir que tenemos 7 iglesias, las cuales reconociendo nuestro Cristo interior,
que una pregunta que nos hace Mayerly, que si tenemos a Jesús adentro, pues a Jesús no lo tenemos al Cristo interior dentro de nosotros. Jesús fue el personaje. Jesús fue el personaje. El Cristo es el que está dentro de nosotros. Al reconocer ese Cristo interior y al actuar bajo esas 7 iglesias que por condición energética tenemos, pues seremos esos nuevos hombres de los cuales hablamos, ese hombre de medida 144,000. Esa es mi pequeña conclusión para el día de hoy. Bueno, hemos aprendido mucho. Agradecer a los oyentes por sus aportes, que sin duda enriquecieron muchísimo el programa. Bueno, hay varios puntos allí que quisimos dejar claro. Esperemos lo hayamos logrado, y sobre todo ahora ya la parte que le corresponde a los oyentes, que es comprobar, seguir profundizando. Hay varios documentos, tocamos los evangelios, el libro secreto de Juan. Ya hay mucho material para seguir profundizando. Y bueno, ya nos escuchamos el próximo viernes. Un saludo. Bien, un abrazo muy caluroso a nuestros oyentes, a aquellas personas que están pendientes y están participando de una forma muy activa, ya que el resultado de esta participación es casi que son destellos del conocimiento que también llegan a los aportes de lo que se está investigando. Muchas gracias a nuestros oyentes. Bueno, amigos oyentes, hemos llegado al final, y el final está lleno de recomendaciones, y las recomendaciones son a que estén con nosotros el próximo viernes primero a las 7:30 de la noche aquí en vivo en directo en www.rcpc.co. También estaremos transmitiendo por Facebook Live. También recomendarles que entren a nuestra página descubriendo.com.co, y allí en audios bajan los programas anteriores, los programas radiales anteriores. Allí también en la página podrán ver todos los documentos, los artículos y videos que venimos realizando. También les invitamos a visitar nuestra página en YouTube, nuestra página de videos en YouTube, Descubriendo, y allí, bueno, se suscriben y están muy atentos al material audiovisual que permanentemente estamos subiendo. Estamos muy contentos porque ya vamos por 20,000 suscriptores. El canal sigue creciendo, el número de suscriptores también, y bueno, se forman debates también allí en los videos. Entendemos que hay muchas de las informaciones que compartimos que se salen totalmente del esquema de lo que se ha aprendido, y bueno, y para eso es, porque para menos haya un momento de reflexión. También Salim, el canal de YouTube de nuestro compañero Salim Hasir, el proyecto Flecha Antigua. ¿Cuál fue el último video? La Tercera Guerra Mundial es inevitable. Ese es el último video que montamos, una información para reflexionar sobre todo sobre ese acontecimiento que fue anunciado, que las potencias están trabajando fuertemente, pero que más allá de eso hay una esperanza, y es importante que la humanidad conozca eso, ¿no? Así que compartir y difundir, y para que esto llegue a mucha más gente. Bien, entonces ahí está el canal también de nuestro compañero Salim, se llama el proyecto Flecha Antigua, y hay varios videos que ustedes pueden apreciar y le pueden utilizar como temas de investigación, compartirlos, también suscribirse, que eso hace que pues el trabajo que venimos haciendo se fortalezca cada vez más, y eso nos impulsa definitivamente. Con el apoyo de ustedes nos impulsamos más. Bueno, no siendo más, nos despedimos esperando que nos acompañen en el próximo Descubriendo, y les dejamos con los viernes de película, la película Beowulf, una película interesante. Ya se puede conectar ahí en la página rcpc.co y hace clic allí en video en vivo y comienza a verse la película. Si no, también la puede escuchar ahí por la radio, funciona como si nada. Bueno, amigos, un fuerte abrazo de corazón a corazón para todos ustedes, agradeciéndoles estar con nosotros, y recuerden que descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Descubriendo la certeza en la búsqueda de la verdad.